Hablar ahora con Virginia Barcones, ella es la número 2 del partido y del Grupo Parlamentario Socialista y una mujer de mucho peso dentro del partido. Buenas noches, señora Barcones. Buenas noches, ¿qué ¿Usted tal? La mano derecha de Luis Tudanca en Castilla y León? Bueno, no sé si la derecha o la izquierda, porque trabajamos en equipo y siempre guiados y dirigidos por Luis Tudanca. Bueno, da la sensación de que el Partido Socialista tiene una situación ahora un pelín incómoda en este estado de pandemia en el que estamos, donde todos los partidos están intentando salir de la crisis sanitaria y económica, donde ustedes mismos piden lealtad y colaboración se lo piden a la oposición, con el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Es por eso que a lo mejor Luis Tudanca está en un perfil, digamos, un poco más bajo estos últimos meses? Bueno, yo creo que hay algo que es indiscutible y es que el Partido Socialista de Castilla y León, liderado por Luis Tudanca, ha tenido un comportamiento ejemplar a lo largo de esta pandemia. Esto ha sido algo sobrevenido que nadie esperaba, la peor crisis de nuestra historia reciente, con unas terribles consecuencias económicas y sociales. Y Luis Tudanca dio una orden muy clara: arrimar el hombro, ayudar, nada en los medios, nada público, para que no pierdan un minuto en tenernos que contestar, pero ayudar, arrimar el hombro, aportar ideas, aportar soluciones, y eso es a lo que nos dedicamos. Fíjese hasta qué punto que firmamos un pacto por la reconstrucción que propició el propio Luis Tudanca. Lamentablemente, mientras nosotros hacíamos esto, hemos asistido en mitad de esta historia tan terrible que estamos viviendo a mociones de censura en un estado de alarma, a romper acuerdos de comunidad. Desde luego que no todos estábamos a lo mismo, pero con la tranquilidad de que los socialistas hemos estado donde teníamos que estar, que es ayudando a los castellanos y leoneses. La polémica de estos días a nivel nacional es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, una propuesta de su partido y de Unidas Podemos. Ayer en este mismo programa teníamos una exdirigente del Partido Socialista, ahora en Ciudadanos, Soraya Rodríguez, que le preguntábamos por esta renovación y también por si de alguna forma reconocía al Partido Socialista en estos momentos. Me gustaría que viera lo que decía. No lo entiendo, no lo reconozco y creo sinceramente que tiene que haber muchas voces en el Partido Socialista, en la izquierda española, que digan que esto no. Es verdad que ante una polémica y una situación tan delicada por esta propuesta, esta renovación, no hemos visto ninguna voz crítica en el Partido Socialista. ¿No las hay? Es que a mí lo que me parece verdaderamente sorprendente es la deriva en la que está el Partido Popular. Hace 2 años que se tenía que haber renovado el Poder Judicial, 2 años en los que se ha intentado en múltiples ocasiones llegar a un acuerdo. Hasta en 2 ocasiones el acuerdo estaba cerrado, pero no se culminó por esos vaivenes que tiene este nuevo Partido Popular. A mí eso es lo que me parece escandaloso. Si somos constitucionalistas, lo somos desde el primer artículo hasta el último, y en nuestra Constitución viene clarísimamente, igual que en las leyes de desarrollo. Por lo tanto, a mí lo que me parece escandaloso es que 2 años después se siga sin renovar el Poder Judicial, porque probablemente a algunos la democracia solo les gusta cuando les sienta en los sillones y no reconocen la democracia ni los partidos que han elegido los ciudadanos para gobernar. Y desde luego a mí la situación me parece inaudita por la deriva del Partido Popular. ¿Qué ha hecho el Gobierno? ¿Qué está haciendo el Partido Socialista? Buscar una solución a una cuestión tan inaudita como la que estamos viviendo, que las propias instituciones europeas advierten sobre la misma. Hombre, yo creo que Soraya Rodríguez a la primera que no debe de reconocer es ni a sí misma. Es verdad lo que dice, que esta es una situación peculiar, pero sí que es verdad que la Comisión Europea ya está muy pendiente de lo que está ocurriendo en España. Polonia y Hungría piden que haya sanciones, incluso algunos portavoces de la Comisión Europea ya hablan que puede haber, puede estar en juego los fondos europeos para la recuperación económica. ¿Nadie en el Partido Socialista podía ver que podían saltar las alarmas en Europa, en Bruselas, ante todo esto? Pero es que yo creo que las alarmas son las del señor Pablo Casado y este nuevo Partido Popular. El mismo, por cierto, que hace unos meses intentó que no llegaran a España 140.000 millones de euros. Bueno, pero hoy publicaban muchos diarios, sí, que hay muchos portavoces de la Comisión que alertan de que esto puede estar en peligro. Sí, pero que el problema de España en estos momentos es que no se está cumpliendo el mandato constitucional y el mandato legal de que hace 2 años se tenía que haber renovado el Poder Judicial. Por lo tanto, lo que se pone es una solución que podrá tener matices, pero se pone una solución a un bloqueo en el que está intentando instalar la derecha de este país. Desde luego, un Partido Popular, en otros tiempos partido de gobierno,
constantemente la crispación, el enfrentamiento, de verdad, que lo que está viviendo nuestro país, lo que está viviendo el mundo, es terrible. Que ahora la preocupación... ¿Y usted cree que la imagen de España que estamos dando en Europa, en este sentido, de alguna forma, Europa lo que valora siempre es la separación de poderes, la independencia judicial, que esté en cuestión, eso es bueno para nuestro país en estos momentos? Pero precisamente por eso entiendo menos y me duele la postura del Partido Popular, que en vez de estar arrimando el hombro, en vez de intentar paliar las gravísimas consecuencias... Pero el que cambia las mayorías es el Partido Socialista. Que está viviendo la ciudadanía, oiga, pero que la cuestión de fondo es la que es, que hace 2 años se tenía que haber renovado, que se ha llegado por 2 ocasiones a tener negociado y cerrado un acuerdo que 24 horas después se han desmarcado. ¿Pero quién está bloqueando la situación? Claro, es que lo que no podemos es pervertirlo todo y no podemos pervertir las situaciones que se está propiciando. ¿Quién la propicia? ¿Quién bloquea? ¿Quién está llevando a esta situación? Yo creo que la responsabilidad está clara y probablemente si no oye voces contrarias es porque estamos todos en la misma dirección y localizando claramente cuál es el problema al que está llevando a este país un Partido Popular desleal, no con el Partido Socialista, no con el Gobierno, sino con los españoles. Bueno, vamos a volver a hablar de Castilla y León, de nuestra tierra. Yo no sé si van a volver a pedirle, como hacen de vez en cuando, cada cierto tiempo, a Francisco Igea, que se piense a la coalición con el Partido Popular para pactar con el Partido Socialista y que gobiernen conjuntamente. Yo lo que no sé es el señor Igea en qué partido está en estos momentos, si ya es del Partido Popular o de cualquier otra formación. La situación en Castilla y León es clara, los castellanos y leoneses votaron cambio, lamentablemente impidieron el cambio, pero el cambio llegará. Hay un líder indiscutible, porque así lo decidieron los ciudadanos, porque le dieron la mayoría, porque Castilla y León gritó cambio después de 33 años de políticas que nos han llevado a ser la comunidad no solo que más se está despoblando, sino que las proyecciones del INE en estos días volvían a advertir que más se va a despoblar. ¿Por qué? Porque el INE al final hace una foto de cuál es la situación y de qué va a pasar si las políticas no cambian. 33 años del Partido Popular nos han traído a que nuestros jóvenes, a que la gente se tenga que marchar por falta de oportunidades, y si esas políticas no cambian, la trayectoria va a ser la misma. Por lo tanto, el señor Igea, que haga lo que considere, esperemos que el menor daño posible a nuestra tierra, porque está haciendo mucho, y esperemos que algún día quien es presidente ejerza de presidente y empiece a tomar las riendas de un gobierno claramente descarriado. Vamos a hablar de la gestión sanitaria de la Junta de Castilla y León en esta pandemia. Van a pedir finalmente la comisión de investigación por las residencias. Decía hoy el señor Igea que era una desvergüenza que pidan los datos de fallecidos cuando el Gobierno, la Abogacía del Estado, la Comisión de la Transparencia dicen que no se pueden dar esos datos. Hablamos de residencias privadas. ¿Qué van a hacer? Hombre, el paradigma moral del señor Igea sería muy cuestionable. En cualquier caso, lo que el Partido Socialista ha dicho claramente es que si el lunes no se ofrece, no al Partido Socialista, sino a la ciudadanía, cuáles son esos datos, a nosotros no nos dejan otro camino que pedir una comisión de investigación. Fíjense, nosotros firmamos un pacto por la reconstrucción que incluía que hubiera un informe con un objetivo claro, saber qué había pasado para que no volviera a pasar. Hemos tenido 3 meses para rearmar todo nuestro sistema público, para rearmar toda esa protección, las inspecciones, las medidas en las residencias. Es que hay muchas personas, es que hay muchas familias, es que hay mucho dolor y sobre todo la vocación del Partido Socialista es evitar que esto vuelva a pasar. Si ellos no quieren ofrecer los datos, si el señor Mañueco sigue protegiendo a los más poderosos en detrimento de los que más necesitan nuestra ayuda y nuestra protección, el Partido Socialista no tendrá otro camino, porque en el Pacto por la Reconstrucción no solo han fallado en cuanto a las medidas concretas, han fallado en cuanto al espíritu, y el espíritu era claro, evitar que cosas que habían pasado volvieran a pasar y no dejar a nadie por el camino, y lamentablemente este Gobierno está dejando a mucha gente por el camino. Hablábamos antes con los tertulianos sobre el exceso de ruido político. Estamos viendo plenos parlamentarios, sobre todo en el Congreso, bueno, demasiado broncos. Quiero que escuche también lo que hoy decía en el hemiciclo del Congreso de los Diputados Ana Oramas. Antes, cuando me subía en un taxi y a veces me decían, ay, ¿usted es diputada? Y yo decía, sí, dice. Y estaba como orgullosa, ¿no? Ahora cuando coges un taxi en Madrid y dice, ¿usted es diputada? Dice, sí. Y entonces el taxista no saca una metralleta porque no la tiene, ¿no? ¿Se siente reflejada con Ana Oramas?
la imagen del político está muy en cuestión en estos momentos? Yo creo que nunca se puede generalizar, creo que no todos somos iguales, pero creo que se está llevando a la política, y esto lo están haciendo los políticos, a un escenario muy peligroso. Estamos viviendo una crispación, un enfrentamiento, el buscar polémicas estériles en el peor momento, cuando la gente más nos necesita, cuando más se necesita política y políticos con altura de miras, anteponiendo claramente los intereses generales. Estamos viviendo espectáculos lamentables. Yo el otro día en las Cortes de Castilla y León, no solo como parlamentaria, no solo como compañera del señor Tudanca, como ciudadana, me sentía abochornada de ver al portavoz del Partido Popular una serie de descalificaciones, una tras otra, y normalizando que pasar la frontera del respeto. Yo le digo a mi hijo muchas veces, y le estoy educando para que sea capaz de defender sus ideas, siempre con respeto, que pensar distinto no es malo, lo que es malo es pasar la frontera. Y en este momento, cuando la gente más necesita confianza, serenidad y certidumbre, algunos se están dedicando a hacer todo lo contrario. Pues está en todos los políticos subir ese nivel, desde luego. No sé si queréis hacerle alguna pregunta a Virginia Barcones. Sí, Chema, con permiso, ¿no? Y un comentario a propósito de la cuestión de la imagen en Europa sobre la reforma posible o planteada para la elección del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Esto es opinión. El Partido Popular, en qué ocasiones, se parece cada vez más a los fugados independentistas catalanes. Es decir, yo creo que ya Pablo Casado hizo un intento severo cuando se comenzó la negociación de trasladar la peor imagen posible de nuestro país en relación con la ausencia de democracia en España y la ruptura del principio de distribución de poderes, equiparar esta posible reforma que tiene como consecuencia el incumplimiento constitucional de no haberse desbloqueado un consejo que ya estaba caducado y sacar o esgrimir el fantasma de Hungría o de Polonia, me parece que es una deslealtad absoluta para con nuestro país. Pero esta es mi opinión. La pregunta: oye, yo me gano la vida ahora fuera de mi tierra, pero llevo Castilla y León en el corazón y me siento muy orgulloso cuando la imagen que se traslada de Castilla y León, por ejemplo, con el Pacto por la Reconstrucción de la Comunidad, por lo menos durante unos minutos supuso en el resto del país, hombre, hay un territorio en el cual son capaces de acordar y son capaces de negociar. Lo mismo que cuando el presidente de la Junta, o Castilla y León, en el último Consejo Interterritorial, pues decidió que en la lógica de Castilla y León, los intereses de Castilla y León, las decisiones que estaba tomando el gobierno eran las correctas, y así le felicitó el presidente. Vas a hacer la pregunta más larga de la historia, Chema. Vale, siempre, que soy muy malo haciendo preguntas. Oye, el Pacto por la Reconstrucción, ¿eso va al ritmo que ustedes habían pactado? Discúlpame. No, clarísimamente no, y era lo que decía antes, no solo es que no se hayan cumplido las medidas, sino que además se ha traicionado el espíritu. El pacto tenía dos pilares claros. Uno, medidas inmediatas, porque los expertos lo habían dicho, vendrá una segunda ola, y había que aprovechar esos 2-3 meses que teníamos para rearmar todo el sistema, nuestro sistema sanitario, abrir los consultorios locales, las residencias, qué ha pasado, qué no vuelva a pasar, medidas de protección. No ha llegado un solo céntimo a ningún autónomo, a ningún trabajador por el suplemento de los ERTES. Se han traicionado las medidas. Y luego había medidas en el largo plazo, de recorrido, estructurales. Claro, los acuerdos no es cumplir un acuerdo tras otro para no cumplir ninguno. De lo que se trata es de acordar para mejorar la vida de los castellanos y leoneses. Esa era la vocación del pacto, y esperemos que Partido Popular y Ciudadanos no se salgan de él, porque nosotros seguimos aquí, seguimos pensando que el mejor antídoto para paliar los efectos económicos y sociales y para crear ese escudo de protección donde agarremos fuerte la mano de nuestros ciudadanos y no dejemos caer a ninguno, es ese acuerdo. Separamos de la batalla política un montón de temas que son esenciales para paliar ese sufrimiento. El problema es que Partido Popular y Ciudadanos se están yendo, se van del acuerdo, se van a la crispación. No, vuelvan al acuerdo, vuelvan a la moderación. Laura.
Sí, sobre la cuestión de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, Virginia, me gustaría preguntarte, ¿no le sonroja mínimamente la postura de su partido en esta cuestión? Sobre todo, y me gustaría preguntarle con sinceridad, que me respondiera con sinceridad, si cree que el Partido Socialista, sin este socio de gobierno, hubiera tomado esta decisión. Es verdad, ha caducado, o sea, había que tomar una decisión, pero ¿el fin justifica los medios en este caso? Muy breve, por favor. Somos constitucionalistas, defendemos la Constitución hasta sus últimas consecuencias y en nuestra Constitución hay un mandato claro de renovación del Poder Judicial y en lo referente a la relación con el Poder Judicial. Quien se tiene que sonrojar es el Partido Popular, que está impidiendo que nuestra Constitución se cumpla. Somos constitucionalistas y defendemos la Constitución y en esto es lo que estamos haciendo. Cayo, por último. Simplemente un apunte. Yo creo que yo no busco culpables ni el Partido Socialista, pero tengo la sensación de que es un proceso de degradación institucional, en todos los sentidos. Y los culpables son los políticos, no los ciudadanos. Los culpables son los políticos. Y podría señalar apuntes de degradación institucional. Véase lo de Cataluña, véase lo de la financiación de las comunidades autónomas, las desigualdades, las broncas, el fracaso escolar. Yo me dedico a la docencia, a aprobar a la gente sin estudiar. Esto es degradación institucional de la vida pública, de la vida social, de la sociedad, del país. Estamos en un proceso de degradación y los culpables son los políticos. Y cuando digo los políticos, porque yo no soy culpable. Lógicamente los ciudadanos no son culpables, pero no todos los políticos somos iguales. Y fíjese, estos días salía la sentencia de la Gürtel. El nombre, las instituciones de Castilla y León se han vuelto a arrastrar, porque hubo un vicepresidente, senador, por Segovia, que aparece condenado. Eso degrada las instituciones y no todos somos iguales. Yo planteo esto e inmediatamente me sacan, no porque tú estés aquí y te dediques a la política, pero es que hemos llegado en que tú sacas esto y el otro tipo te saca lo contrario. Vivo en una especie de ratonera. Bueno, o sea, pues, constantemente cuando asomo la cabeza y pregunto por algo, me dan un sartenazo. Bueno, ese rifirrafe es la política actual, es verdad. Quiero que no me malinterpretes, pero creo que son los políticos son los protagonistas. Y recuerdo que hay yo me dedico a la sociología, y permíteme, José Luis, porque hay un famoso sociólogo español, Juan Luis, que escribió La quiebra de las democracias. La quiebra de las democracias es una obra importantísima para explicar... Cayo, ahora vamos a seguir debatiendo sobre los políticos. Y son los políticos alemanes en la República de Weimar. Pues después de esta reprimenda de Cayo... No, además no es ninguna reprimenda, entre comillas. Yo le tengo que decir que soy ferviente seguidora de la sociología y de los sociólogos. Creo que son muy importantes para la política, para entender un poco en qué nos movemos. Tenemos grandes amigos que se dedican a ellos, así que toda reflexión siempre es bienvenida, pues Virginia... y compartiendo ese sentir general de este momento en el que la política y los políticos desde luego no están ayudando a establecer ese clima de serenidad que se necesita. Yo también quiero deciros que no todos somos iguales. Creo que en Castilla y León Luis Tudanca ha sido ejemplar. Recordad, ganó las elecciones. Un pacto, desde luego moralmente muy reprobable, impidió que gobernara, pero pese a todo, él estuvo ahí desde el primer momento pensando siempre en la gente de Castilla y León. Pues Virginia Barcones, muchas gracias. Te esperamos pronto por aquí por cuestión de prioridades y mucha suerte. Un placer y en esta nueva etapa, en esta nueva andadura, mucha suerte. Y solo permíteme una pequeña cosa, porque hoy es el Día de la Mujer Rural y como También mujer rural, un fuerte abrazo a todas esas luchadoras, peleonas, porque recordar siempre, la lucha contra la despoblación o se escribe en femenino o no la vamos a ganar. Así que un fuerte abrazo a todas ellas y muchas gracias. Pues un abrazo extendido de parte también de Cuestión de Prioridades.